¿Qué hay, mi gente? Una vez más por aquí, nosotros, los polifacéticos, brother. Habla gente, ¿cómo estamos? Pasamos por aquí una vez más, vivos y activos como siempre. Deseamos buenos días, buenas tardes, Buenas noches, de dependiendo, donde sea que te encuentres. dependiendo de dónde se encuentre. Ya casa. Después de unos días, nuestro último video, por si no lo han visto, corran a verlo, el debate eterno entre Messi y Cristiano. Ahí Y está en nuestro canal de YouTube. aprovechando que hicimos fútbol, el último podcast, queríamos seguir por esa línea, ¿no? Y es un tema que a nosotros nos concierne bastante como peruanos y más aún al público de Perú que nos ve. Eh, es este tweet que ha lanzado Renato Tapia, ¿no? Ayer. El polémico Renato Tapia, vamos a llamarlo así ahora. Y no El solo eso, polémico Renato Tapia. venimos a hablar de la actualidad de la federación, de la actualidad de la selección peruana y de los planes a futuro, ¿no? Que por ahí podamos haber recolectado alguna información que tengamos. Pero sí, de todo un poco. Bueno, Renato Tapia el día de ayer publicó un tweet, ahora X, en Twitter ahora X, dijo lo siguiente, dime dónde trabajas y te diré quién eres. Así en esas palabras. Creo que más que claro para quién fue eso, ¿no? Sí, ahora están teniendo su controversia, ¿no? Con Cristian Cueva. Con Con Cristo. Cristian Cueva. Pero, ¿qué habrá pasado, güey? Supuestamente, dice que estaban acostumbrados a hablar a la espalda uno del otro. Supuestamente uno veía unión en la selección, ¿no? Bueno, al final, lo extradeportivo, ¿no? No es que sea irrelevante, porque por algo estamos haciendo el programa de hoy, pero con que los resultados en su momento se hayan dado, eh, lo demás es pues, ¿no? Para opinar, lo demás es opinión. Sin caer ¿no? en la especulación, ¿no? Renato Tapia en una entrevista hace 2 días atrás con Horacio y Pedro García reveló que no está para nada conforme con el trabajo de Agustín Lozano, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y creo que en ese tweet más de uno nos dimos cuenta que sí, efectivamente iba referido a Cristian Cueva, ya que recordemos que Cristian Cueva es actual jugador de Juan Pablo II, equipo del cual es dueño el presidente de la federación, Agustín Lozano. Eh, yo prefiero quedarme con lo bonito, pues, ¿no? Renato Tapia y Cueva son dos personas que en su momento dieron mucho por la selección y por qué no ambos aún tienen una última chance de poder darnos unas alegrías más, ¿no? Claro, sí, por parte de Renato Tapia pienso que sí, por parte de Cristian Cueva pienso que no, eso no quiere decir que esté del lado de uno, pero así, o sea, creo que Renato Tapia todavía tiene mucho que brindarle a la selección y Cristian Cueva ya a nivel de selección ya lo veo como un exjugador de selección. Ahora, como hablamos el otro día, ¿no? Que recordar esos momentos, es bonito y chévere, y claro que sí, pero ya Cueva siento que ya como jugador y ahorita no tiene nada que ofrecerle a la selección peruana. Por su parte, Renato Tapia es un jugador todavía de 30 años. Ujú. Un jugador de 30 años todavía está en su plenitud, está con una madurez importante, ¿no? Ya tiene esas, esas dos experiencias, ¿no? O sea, la flor de su juventud y la experiencia que ella ha podido ganar. Recordemos que Renato Tapia ha sido un jugador que empezó su carrera en Europa, es un jugador con buen roce, es un jugador que físicamente vuela y que está bien armado, ¿no? Por su parte, Cueva, ya como lo decía, regresó al fútbol peruano, Juan Pablo II, y es muy poco probable que nos pueda dar esas alegrías a las que nos tenía acostumbrados, pues, ¿no? Pero por el bien del fútbol peruano, esperemos que esta situación de la federación se acomode, pues, ¿no? Porque yo pienso que no solo Renato debe tener esta incomodidad con el actual trabajo en la Federación Peruana de Fútbol. Pero Eh, eso se ha visto, o sea, no es que solo Tapia, mucha no es que gente solo Tapia. ahí, muchas indirectas, lo que dijo Peña alguna vez, ¿te acuerdas? Que no, que yo no me echo para atrás con mi selección. No, no lo comparte eso ya. eh, y no sé, o sea, se nota que el grupo está disconforme. Se nota que está disconforme, ya sea por las cabezas o sea por los mismos resultados también frustrantes que supongo que han sido y más, si uno como hincha le frustra,
Imagínate a ellos como futbolistas, o sea, muchísimo más. Entonces, el grupo está partido. Siento que los nuevos jugadores o el último amistoso que hicieron contra, ¿quién fue? Contra Bolivia, creo, ¿verdad? El No, último amistoso, ¿con bueno, quién sí, fue? el Brasil. último, pero ni siquiera, o sea, no jugábamos ni con suplentes, jugamos O con sea, puros no sé, jugadores de ese medio equipo, local nada más. sin menospreciar a ningún futbolista, ni a nadie, no va desde ese punto, sino de que, o sea, no entiendo el hecho que convoques a tanta gente si al final tú sabes que la mayoría de esos 11 por lo menos que salieron a jugar fútbol, no vas a tomar en cuenta ni siquiera a dos o tres, porque realmente hablemos las cosas como son. O sea, fue un partido que ambas selecciones jugaron con sus suplentes y yo Las creo ambas que selecciones. aún más ni siquiera era un equipo suplente, no era ni eso, pero quisieron hacer un amistoso, no sé para comprobar qué, quizá para ver jugadores, no quiero que se malinterprete, pero quizá jugadores que aún son desconocidos para mucha gente, me incluyo, porque cuando vi el partido la verdad que no conocía, la verdad creo que a uno o dos, creo que nada más Gales conocía. estaba en el arco, Alfonso Obviando a Barco. Galese, pues no, que ya todo el mundo lo conoce y más el hincha peruano. Alfonso Barco también estaba ahí. Por otra parte, ¿no? Renato Tapia expresó también que mucha gente tiene esa idea de que Jan Ferrari y Renato Tapia están enemistados, pero Renato Tapia en la entrevista expresó que en el partido que tuvimos en Montevideo contra Uruguay, el último partido de Oscar Ibáñez al mando de la selección peruana, Renato Tapia estaba suspendido, acuérdate, en el partido, después del partido con Ecuador en Lima, Ajá, sí. y llegó a la tribuna, ¿no? Al palco y comenzaron a conversar, dice, con Jan Ferrari, que le preguntó que cómo iba la Liga de Qatar y qué tal era y qué era la ¿Quién, experiencia. Tapia? Tapia Ferrari expresó eso en la entrevista con Pedro García y con Horacio que hicieron hace un par de días, tengo entendido. Y expresó también lo del seguro, pues, ¿no? Que en la Copa América que Tapia dice que ya estaba listo para ir, él ya tenía sus cosas para ir allá a Estados Unidos a disputar la Copa América y o sea, quedó en un trato de palabra con Agustín, pero no quedó en nada porque no tomó cartas en el asunto Agustín Lozano. Entonces este fue el motivo de que Renato Tapia desistiera, ¿no? De ir, porque recordemos que Renato Tapia también en esos momentos estaba en una etapa crucial en el que iba a cerrar contrato con un equipo importante de Europa, que iba a jugar la Champions League en ese momento. ¿Con cuál equipo estaba? De verdad que no recuerdo. Con el Girona, que recién había pasado a la Champions League en este nuevo formato, había pasado A la a la Champions. Champions League y se decía pues no que el Girona quería contar con los servicios de Renato Tapia en ese momento, Bueno, sí, o sea, el nivel de Renato Tapia como futbolista, de verdad indiscutible. que no hay mucho que criticar realmente, porque siempre, por lo menos con la selección peruana, siempre ha sido un jugador que ha destacado en su posición, ¿no? Sabemos que no es un jugador que marca desequilibrio, pero desde su posición, desde lo que a él se le requiere como jugador dentro del campo, siempre ha cumplido. Ha podido haber tenido partidos un poco bajos como cualquiera, pero siempre ha cumplido en la selección. Entonces, como futbolista de la selección, siento que dentro del campo no hay nada que recriminarle a Renato Tapia. Pero ahora toda esta controversia que se está armando, todo este tema de que él habla, yo veo mucho chisme ahí, o sea, mucha. Siento que deberían ser más francos, ¿no? Y decir con nombre y apellido, oye, mira, siento que la verdad no se están haciendo las cosas bien y al final, mientras tú no faltes el respeto y mantengas la línea esa misma del respeto, creo que no tendría por qué la gente incomodarse o molestarse al decir tu opinión, ¿no? Al tú decir tu opinión, porque para eso está la libertad de expresión. Sí, correcto. Renato Tapia también expresó que ese era otro de los motivos por el cual estaba en desacuerdo con Agustín Lozano, era que él y algunos otros jugadores le expresaron su deseo a Agustín Lozano de la continuidad de Oscar Ibáñez al mando de la selección peruana, pero eventualmente cuando perdimos el partido contra Uruguay en Montevideo, Ferrari Hazme dejó un replay de los jugadores con los que contó Ibáñez en su momento. en Montevideo contra Uruguay o En la el lista de los tiempo que, convocados. no, en el tiempo que él duró en la En el selección. tiempo que él duró en la selección. Entonces, vamos allá. Oscar Ibáñez fue un entrenador que quiso rescatar a los jugadores del proceso eliminatorio de 2018, o sea, puso a caras ya muy conocidas, ¿no? Acordémonos Carrillo, el mismo Edison Flores en el segundo tiempo contra Bolivia, eh,
Tuvimos por ahí también a Andy Polo, tuvimos a tal mismo Trauco, Pablo Guerrero. Ibáñez trataba de hacer con lo que yo tengo y con lo que sé, no voy a hacer apuestas, sino voy por lo que ya conozco y a partir de eso sacar un resultado favorable. Apostó por los muchachos que él ya bien conocía, porque recordemos que él era preparador de arqueros en el ciclo de Claro, Ricardo sí. Gareca, Sí, sí. y pues Oscar Ibáñez conocía a la perfección casi el grupo y volvió a juntar a los No, muchachos y del 2018. realmente el estilo de juego de Ibáñez, sí, yo creo que a comparación o a diferencia de los otros entrenadores, era una persona que ya conocía muy bien el grupo y el estilo de juego que el peruano mejor desempeña, vamos a decirlo así, el estilo que el peruano mejor desempeña, ¿por qué? Porque recordemos que él era preparador de arqueros en la era Gareca, entonces obviamente tenía al profe Gareca de cerca, entonces él trató de imitar eso, pero siento que le faltaron cosas, quizás no lo dejaron trabajar tampoco, o sea, un tiempo prudente para ver resultados, ¿no? Pero este fútbol, pues la verdad, y el fútbol es así, no te da el tiempo, tienes que mostrar, y si no, pues ya sabes, esto es así, van de cambio en cambio. Mucha gente le incriminó a Oscar Ibáñez el hecho de que no haya apostado por gente nueva en este proceso y perder la manera en la que lo hicimos allá en Montevideo, pues no, también contra Ecuador, que fue un partido bastante parejo, pero ese fue el partido el que se llevó nuestra eliminación del Mundial, ¿Contra quién? contra Ecuador en Lima, el empate a cero. Fue un buen partido, un partido parejo, pero que pudimos hacer poco y nada también. Entonces eso es lo que la gente le incrimina a Oscar Ibáñez, ¿no? Esa es la molestia de Renato también, que salió unos días antes el comunicado de que Oscar Ibáñez iba a continuar hasta los amistosos que íbamos a tener en Europa con Chile y Rusia, los amistosos que pasaron hace poco, pero designaron el Eso, mira, interinato. por ejemplo, ahí tú te das cuenta de otro déficit, de otro, ya, mira, no quiero, ¿me entiendes? No quiero ser grosero, pero coloquialmente hablando, mm, esas cagadas que vienen pasando. Porque, por ejemplo, que el presidente de la Federación Peruana o sea, dice una cosa y al día y a los días no cumple lo que dice. ¿Cómo tú lo ves eso? ¿Con qué seriedad tú puedes mirar a una persona cuando una vez dice algo y no lo cumple? O sea, es una persona que le está faltando su palabra. O otra no sabe de lo que no es que no sepa su desempeño como presidente, sino que de fútbol se da a notar que no sabe realmente. O sea, es lo que yo percibo, es mi opinión. Lo que yo percibo es que el presidente de la Federación Peruana de fútbol sabe lo que yo sé no sé, de la NASA. De ¿Me astronomía. entiendes? O sea, se ve que no sabe nada. No sé de su cargo. No sé qué tanto sepa de su cargo. Pero se nota que de fútbol y de grupos realmente está en debe. Y él, como siendo una cabeza alta, un mando alto en la federación, tiene que instruirse un poco más, tiene que empaparse más del tema, no mandar o está bien que tú coloques gente, por ejemplo, Gian Ferrari, que es el administrador, creo, Es el director el deportivo. director deportivo, que lo pongas a Barreto. Pero el fútbol, en este caso, no es simplemente de poner una ficha aquí y otra aquí y ya, que ellos se desenvuelvan. No, él como presidente, por ejemplo, el claro ejemplo ya está, Oviedo. Edwin El Oviedo. señor Oviedo caminaba con la selección peruana, a donde iba la selección, él estaba ahí. Al O margen de sea, los casos que haya tenido luego Edwin Oviedo, fue no, una olvídate persona de eso, no que estamos hablando de eso, a- y ahorita el tema no es de Oviedo, o a- sea, solo hablando del ejemplo en específico del cargo como presidente de la Federación por eso Peruana de mismo te Fútbol. digo, Edwin Oviedo fue una persona que le mostró su respaldo incluso a Pablo Guerrero cuando tuvo el caso del doping, fue una persona que lo acompañó al mismo Tribunal Federal Suizo, allá lo acompañó y le mostró todo su respaldo en todo momento. Entonces era Exacto. una persona que conocía bien su trabajo, su antepasado en el Aurich también Por fue. ejemplo, otra cosa, nosotros somos hinchas de la U, pero yo recuerdo que en ese tiempo, cuando él era presidente, el Juan Aurich era un equipo, gente, que al margen de que yo sea hincha de la U, seamos hincha de la U, era un equipo que por ser peruano daba gusto verlo y de verdad que
buenos jales, buenas incorporaciones, buen entrenador. Y para el fútbol peruano fue un logro, quizá para las otras ligas, quizá no, ¿no? Porque las otras ligas, muchas son más competitivas y están acostumbrados a llegar más a podio de la Copa Libertadores o estos torneos internacionales. Pero el Juan Aurich, cuando fue a la Libertadores, hizo un buen papel. Le ganó a equipos, compitió con equipos, le ganó, clasificó octavos bastante bien su gestión como, ¿me entiendes? Como presidente de Laurich y luego con la selección, ni qué decir. Sí, tuvo una buena gestión Edwin Oviedo, ¿no? Con Oviedo fue con el presidente que regresamos a un mundial después de 36 años. Y creo que Agustín Lozano debió, pues en su momento, respetar la unión que tenía el grupo, esa sintonía que tenía el grupo y llevarlo de la mano, ¿no? O sea, porque por ejemplo, Juan Reynoso. Juan Reynoso es un muy buen entrenador a nivel de clubes, ¿no? Quizás en la selección su estilo es diferente, muchos jugadores ya tenían una forma de jugar y no se sintieron identificados con su estilo. No quiere decir que Juan sea un mal entrenador, pero para la selección no funcionó. Lo mismo con Jorge Fossati. Jorge Fossati, ¿cuántas alegrías nos ha dado? Bueno, a mí que soy hincha de la Claro, U, como hincha de la UCI. pero también en la selección no cumplió las expectativas y son cosas que uno se quita la camiseta y tiene que aceptarlas, pues, ¿no? Por otra parte, Ibáñez, mostrándote mi opinión también, al principio, o sea, empezó bien, pero yo estuve de acuerdo con que Ibáñez diera un paso al costado, porque no se veía recambio, Pero es en los que partidos, porque mira, si tú te pones a pensar, ganamos un partido en Lima, sin ánimo de menospreciar a nadie, pero nosotros cuando va Bolivia a Lima sabemos que son 3 puntos que podemos ganarlos. usualmente, claro, sí, Usualmente, son sí, puntos la que se mayoría de quedan en las casa. veces se gana en casa. Entonces, y cuando fuimos de visita a Montevideo también perdimos mal. Fuimos a Barranquilla, Colombia, se dio un empate, pero no dejaba buenas sensaciones, ¿no? Pienso que ahorita tiene que venir un técnico más capacitado y como bien lo dijo Renato Tapia, un técnico que quiere ir al Mundial. Oscar Ibáñez, o sea, yo desde mi perspectiva mía veía un equipo que salía bien armado, pero era un equipo que se desinflaba. Viceversa lo que le pasaba, por ejemplo, con el profe Ricardo Gareca. No es por compararlo, sino que estamos tratando de explicar, ¿no? El funcionamiento de por qué con un entrenador sí y con otros entrenadores no. Entonces, era, a viceversa, Gareca era un equipo que ante la adversidad se sabía reponer, Sí, cosa que ningún entrenador que ha pasado por la selección post Ricardo Gareca ha sabido hacerlo. Era un equipo con carácter, Perú. Y ahí viene la identidad. Como se ha perdido la identidad, se pierde el carácter, ¿me entiendes? Entonces, se plasma dentro del campo y es así como está funcionando la selección. Y si desde arriba todo está mal, eso se ve los también resultados son muy reflejado evidentes, en el pues, ¿no? campo. Sí, todo viene desde arriba, por eso es importante eh, el bien del grupo, siempre, porque, o sea, los futbolistas siempre funcionan bien, pero es un equipo y todo viene de arriba, o sea, todo es con el fin de que el grupo esté sano y que se comprenda bien. Por ejemplo, otra de las cosas también, cuando no recuerdo exactamente con qué selección nos enfrentamos, que Pablo Guerrero dio lo entrevistaron post partido, dio unas Con declaraciones Venezuela de y visita, dijo que somos cojudos porque nos ponen a un árbitro chileno. Ahí donde está el peso del presidente de la Federación Peruana. O sea, estamos mal realmente. O sea, aquí no estamos tratando ¿me entiendes? De caerle encima a alguien. Pero yo me considero una persona franca. Yo no sé, tú siento que sí también. Entonces, yo sí tengo tino al hablar, pero si se la tengo que dejar caer en el sentido de que no está haciendo las cosas bien, sin faltar el respeto, obviamente, ¿no? Porque aquí nadie está faltando el respeto tampoco. Pero así la gente como toma sus decisiones, buenas o malas, tiene que asumir las consecuencias, pe, y si estás haciendo las cosas mal, asume las críticas que te van a venir, porque no estás haciendo las cosas bien, no pretendas engañar a la gente
Cuando la gente, yo creo que hasta muchos hinchas sabemos más de fútbol que lo que sabe el presidente de la Federación Peruana. Esperemos nomás que ahora venga un buen entrenador, ¿no? Que por la información que hemos podido tener es Gustavo Álvarez, procedente de la U de Chile, de una buena campaña, semifinal de Copa Sudamericana, y un entrenador que conoce a los jugadores del medio, porque recordemos que ya ha entrenado antes a Sport Boys del Callao y al Atlético Grau, entonces es un entrenador que conoce el medio y que en la U de Chile le ha ido bien dentro de todo y se espera que a que llegue, ¿no? Que en estas semanas lo presente. Bueno, sí, ojalá no, como hincha nosotros deseamos todo lo mejor para la selección primordialmente y obviamente al entrenador nuevo, pues hacerlo sentir bien, pero las cosas no vienen bien, entonces no, no, ¿cómo te digo? No quiero ser mala leche ni nada de eso, pero o sea, no presiento que el cambio venga ya. No veo venir ese cambio para bien. Y no es ser pesimista, o sea, estoy diciendo lo que opino. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de cómo se están dando las cosas. Pero ahora, como hincha de la selección peruana, claro que sí, espero que este entrenador que venga, venga con esa mentalidad competitiva, de devolvernos la confianza que alguna vez tuvimos, sin ser agrandados, nos dé esa confianza que hemos perdido en este proceso, ¿no? Sí, no, las cosas positivas que tenemos es que ha llegado a una buena instancia en un torneo internacional, que conoce el medio, y también que ahora mismo con los Eurocausas que ahora le dicen, tenemos a buenos jugadores, ¿no? Felipe Chávez, que hace unos días ha debutado en el primer equipo en la Bundesliga. Tenemos a Gruber, que está a punto de ascender a la Bundesliga. Gruber, ¿quién es él? Es un defensa central de raíces peruanas. Su papá o mamá es peruano y su alemán, o sea, uno y uno, alemán y peruano, mitad alemán, mitad peruano. Ya, Y él ha ya. decidido jugar por la selección peruana. Es más, él en los amistosos con Chile, si no estoy mal, creo que jugó con Chile o con Rusia, con uno de los dos jugó en esta gira que tuvimos por Europa y es un muchacho que dejó muy buenas sensaciones, ¿no? Esperemos que siga creciendo futbolísticamente para que eventualmente pueda alternar nuestra escuadra nacional, pues no es un muy buen jugador. Por otra parte, Oliver Sone en la Premier League, esperemos que siga creciendo porque es un recambio que ya todos queremos. De lo que vi de Sone cuando jugó, lo hizo. Las veces que le ha tocado, lo ha hecho muy bien. Entonces es un jugador Sí, que solo falta que se termine de adaptar un poquito, pero sí lo ha hecho bien. Las veces que ha entrado, sí, tenemos a sí lo ha Joe hecho bien. Grimaldo, Por ejemplo, Grimaldo Marcos es un jugador López. que yo le tengo fe, la Yo verdad. O sea, también, me Joe gustaría Grimaldo. que se termine de consolidar en ese puesto porque nos va a hacer nos va a servir mucho. Y un Joao Grimaldo enfocado, metido, nos va a servir mucho porque tiene el desequilibrio que la verdad no tiene ningún joven en la selección ahora Sí, es mismo. correcto. Joe Grimaldo es un jugador que no tiene miedo de ir para adelante, que tiene esa quimba, tiene esa criollada y es un jugador que nos va a dar mucho. Y es extremo, ese es un factor que nosotros perdimos con los últimos entrenadores, ¿no? Llámese Juan Reynoso y Jorge Fossati, que desperdiciamos mucho a nuestros extremos, porque recordemos que a veces Juan alineaba tres atrás y Fossati su clásico 3-5-2 y perdíamos mucho sin extremos, que es algo que teníamos ahí a un Joe Grimaldo, a un Brian Reina, que por ahí podían pisar el arco y no pateábamos casi al arco tampoco. Entonces creo que con una formación que siempre nos resultó el 4-2-3-1, creo que es algo que nos va a ayudar y que podemos usar bien esas herramientas, ¿no? Yo Grimaldo, Marcos López, que ahorita está jugando Champions League incluso, Marco López Marcos también, otro López. que dentro de lo que se puede rescatar es una persona, un jugador rescatable porque está En mi jugando, opinión, sí, ahorita es el que mejor presente tiene, el claro mejor que peruano en la sí, actualidad, sí. Marcos López. Entonces, a esos jugadores son los que la selección necesita realmente. Ahora, también no simplemente individualmente, sino que, ¿me entiendes? Como equipos, lleguen a una comprensión como equipo, porque ya hemos tenido camada de buenos jugadores Los y cuatro al fantásticos. final, lamentablemente, no nos dieron ninguna alegría.
Entonces, ojalá que no sea el caso este, ¿no? O Creo sea que es que clave el recuperar ese estilo de juego que al peruano le gusta, ¿no? La pelota en el piso, juntarse, esa criollada, ese, ese especial que Perú tiene y sabe plasmarlo dentro del campo, porque con el estilo de entrenadores anteriores creo que ha quedado evidenciado que nuestro estilo no va por ahí. Ya ganamos no. algún que otro partido, pero no nos alcanzó para pasar con 6 clasificados y uno al repechaje, El no estilo alcanzó. peruano está científicamente comprobado que es pelota al piso. Ese es el estilo peruano, un buen toque. Si y lo hemos escuchado de, por ejemplo, hasta de otros comentaristas de otros países, de países futbolistas, de países o de selecciones que están acostumbrados a ir al mundial, decir que Perú es como si fuera Brasil con freno de mano mental. Ahora, tampoco nos agrandemos ni nos comparemos con la mejor selección de la historia, 5 mundiales, pero salvando las diferencias, Perú es un país, es una selección que tiene un buen toque, que, ¿me entiendes? Sabe combinar bien, sabe triangular bien. Entonces, el entrenador que venga, obviamente también va a tener que plasmar su idea, pero sin quitarle la esencia al jugador peruano. Desde aquí, desde esta esquina, es lo que yo le podría pedir al entrenador. Si algún día este video llegara a oírlo, que no le quite esa esencia al futbolista peruano, al estilo del fútbol peruano. O sea, que claro, que llegue con sus, ¿me entiendes? Porque cada entrenador viene con su orden táctico y ¿me entiendes? Su idea de juego. Y creo que con tiempo para trabajar, ¿no? Porque también a Ricardo Gareca cuando en algún momento los resultados no acompañaban, lo dejaron trabajar y se supo reponer de esa situación, ¿no? Creo que el tiempo para trabajar también es importante. Sí, también, Siempre y también, cuando también. deje buenas sensaciones también. Tiene Pero, que... pero por ejemplo, algo que yo percibí desde que entró Gareca en la selección, o sea, desde el primer partido, aunque los resultados no se nos daban, se notaba que, ¿me entiendes? Habíamos Tenía recuperado el toque intención, con ese entrenador, que en ese momento, pues para algunos era quizá algo desconocido, para otros no, pero se notaba que se veía la mano del Sí, entrenador porque en la, realmente. en la Copa América 2015 quedamos en tercer lugar, pues, ¿no? Imagínate, claro. Y luego lo demás, pues ya hemos hablado de eso. Pero no nos remontemos tanto tiempo atrás, ¿no? Sigamos con lo que estamos ahorita, el presente de la Federación Peruana de Fútbol. Eh, ahora, también Renato Tapia declaró algo sobre los periodistas también, ¿no? Que muchos de ellos son como hipócritas, que cuando las cosas están bien, sí, chévere, pero cuando están mal, le van con todo al futbolista. Renato Tapia increpó porque Horacio le hizo una pregunta. O sea, ¿tú qué le pedirías si lo tuvieras enfrente a Agustín Lozano? Y Renato Tapia es ahí donde trajo esto, que muchas veces los periodistas tienen hipocresía, porque cuando Renato Tapia puso el tuit de, uy, sorpresa, no sabíamos cuando Manuel Barreto fue designado en el cargo, Pedro García salió diciendo que quién eres tú, que porque crees que tienes un mundial, ya tienes derecho a pedir un entrenador. Y es ahí donde Renato Tapia trajo este argumento a la mesa, pues, ¿no? Y expresó también que o sea, que ir a un mundial, eso para él ya fue hace 8 años. La Copa América, la final contra Brasil ya fue en el 2019. O sea, no vive del pasado tampoco, sino buscar que escribir una nueva historia. Eso fue lo que expresó Renato Tapia en la entrevista. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero siento que, eh, sin faltar el respeto, debió dirigirse así, ¿no? A la persona que él quería dirigirse y decirle las cosas, en verdad. O sea, porque mira, ahorita no lo están convocando. No sabemos por No, qué. eso es lo que te iba a decir. En la entrevista Renato Tapia indicó que el último amistoso lo llamaron, pero Renato Ya. Tapia por una lesión que tuvo no pudo ir al amistoso. Es que, ¿qué entrenador va a dejar fuera a un jugador como Renato Renato Tapia. Tapia? Renato Tapia es un jugadorazo, la Renato verdad. Tapia es un jugador que la verdad, al margen su vida personal y eso, lo que él declare, que muchas veces No yo, por nos ha ejemplo, agradado tampoco, no sí. algunas veces no nos agrada lo que dice,
dentro del campo no se le puede criticar mucho porque el hombre siempre ha cumplido, ha sido el que más Es un ha jugador más, el corrido. más regular siempre. Probablemente cuando la defensa estaba desarmada o un poco mal, él era el que tenía que cubrir y lo Te hizo de cubría. back central en algunos momentos. Entonces Tapia sí, o sea, como futbolista de la selección, nada que increparle Jugador a él. polifuncional que te sirve en Sí, varias te partes sirve, del y campo. tenía buen pase y todo Tenía eso. buen pase. Pero siento que debería ser más directo, ¿no? Debería, porque mira, si a él muchas veces se le ha llamado el capitán del futuro, ya vamos a decir que este es su momento, él ya con 30 años, un jugador maduro ya. Oye, ¿tú crees que si él se dirige sin ánimo de faltar el respeto, obviamente, porque el respeto tiene que ir por delante, pero sin ánimo de faltar el respeto al señor presidente de la federación y le dice sus verdades, sin ser malcriado tampoco, pero decirle las verdades, ¿tú crees que el grupo de futbolistas jóvenes que ahora está ahí, tú crees que no respaldaría a un jugador de la categoría de Renato Tapia que la verdad no tiene nada que demostrarle ya a ningún periodista, a ningún compañero, a ningún entrenador inclusive? Bueno, al entrenador de momento pues sí, tiene que demostrarle que tiene que ser Está para estar. titular, ¿no? Pero yo siento que él al hacer eso y teniendo amigos, creo yo, dentro de la selección con la misma o más experiencia que él, obviamente que no va a ser una argolla, pero oye, si tiene sentido lo que él quiere decir, que muchos hinchas quisieran decírselo a Lozano, al presidente, entonces él debería ser más directo, creo yo. O sea, decir, ¿no? Me dirijo a esta persona, me dirijo a esta persona, y la verdad, sin faltar el respeto, esto y esto. Pero tuitea una cosa, o sea, como que la deja picando en el tweet, pero cuando declara, sí como que, no te voy a decir que ese es el tonto, pero sí se nota como que se guarda algunas cosas que yo sé como persona, como, porque somos así, somos seres humanos, sentimos, que él quisiera decir algo más, pero no lo dice porque él quiere que lo sigan llamando y él sabe que si a lo mejor él dice algo que le puede disgustar a estas cabezas que están controlando la selección peruana, lo van a dejar de convocar, probablemente. Como lo indicabas ahorita, esa es una parte en la entrevista que yo no entendí muy bien. ¿Por qué? Porque Renato Tapia dijo, creo que la mejor manera de protestar ante esta situación que no le gustaba para nada, primero porque por el mal manejo que se ha tenido en el fútbol peruano, Renato reveló que hasta el año pasado había el 80% de los partidos del fútbol peruano, pero el mal manejo, o sea, fue algo que derramó la gota al vaso y que la mejor manera de protestar era retirándose. Pero luego expresó su deseo de volver a la selección, o sea, está preparándose y dando lo mejor de sí para que lo vuelvan a llamar a la selección. Entonces, es algo que no entendí muy bien tampoco, pero eso fue lo que él expresó en esa entrevista. Entonces, Entonces sí, quedé un poco confundido cuando estaba viendo la entrevista de Renato, ¿no? Pero, o sea, siempre es grato ver y escuchar las opiniones que puedan tener los jugadores, ¿no? Que mejor que ellos mismos que son los protagonistas y que saben cómo están las cosas desde adentro. Y pues esa es la mejor manera. Y luego el 15 de enero, el día de ayer, lanzó este tweet, ¿no? Con Cueva que decíamos al inicio. y ahora, por ejemplo, este pique, ¿no? De Dime Renato dónde con trabajas, Cueva. dime dónde trabajas y te diré quién eres. Recordemos que Cueva juega para Juan Pablo II actualmente. ¿Qué te puedo decir, la verdad? A ver, no estoy de parte de ninguno de los dos, la verdad. La verdad no estoy de parte de ninguno de los dos, ni me interesa estar de parte de ninguno de los dos tampoco. Pero no, no sé cómo decir o explicar de parte de quién podría, o se me hace más sentido de una u otra forma estar de parte de alguien. Tapia, está bien, dice eso, dime con quién, dónde juegas y te diré qué. Dime para quién trabajas y Dime te para quién diré quién trabajas y te eres. diré quién eres. Ahorita Tapia, ahorita mismo en este presente, ya no es tan, ¿cómo te digo? Ya no tiene tanto peso que él diga eso, porque él está jugando en una liga que, hablemos seriamente, no es tan competitiva tampoco. Y ahorita No que es dices competitiva. Lo que eso, tiene esas ligas es que tienen dinero, pero de ahí a que sean competitivas,
no son las más competitivas, por más que juegue Cristiano Ronaldo No, es Qatar, ahí. Cristiano tenga Arabia Bueno, ahorita. el mismo Xavi continente, jugó ¿verdad? antes ahí, sí. Ok, por más que uno de los mejores jugadores de la historia esté ahí, no quiere decir que porque él esté más o menos en ese continente jugando, quiere decir que él todavía mantiene un primer nivel, porque ya esa liga ya no es de primer nivel, para mí. Y Cueva, pues obviamente, como te digo, o sea, de Cueva no puedo decir más porque, ¿sabes qué? Para mí Cueva, ya, si vamos a hablar de la selección peruana de fútbol, ya es un jugador que ya no nos puede brindar nada, nada que, no, que Cueva todavía está a tiempo, que todavía Cueva se va a recuperar. Eso es mentira, porque ya ha tenido sus oportunidades post Ricardo Gareca, ha tenido todo el entrenador que ha ido, todos los entrenadores le han dado su oportunidad nuevamente. Él ya no quiere estar en ese nivel. Entonces es un jugador que ya al nivel selección ya no nos puede ofrecer nada. Es un jugador que prácticamente ya no podemos tener ni en cuenta en la selección peruana. Ahora Tapia sí, pero Tapia también está en una liga que ahora mismo, o sea, ha tenido, ¿no? Quizás un poquito de valor, pero no es tampoco la más competitiva. Y la verdad que él, con el rendimiento que él venía mostrando antes de cambiarse de liga, él, para mí, si hubiera mantenido donde estaba jugando o pegar el salto a otro club más. ¿Por qué irse para allá? Obviamente todos sabemos que es cuestión económica. Acá no nos vamos a engañar, si vamos a hacernos los políticos hablando y ya no, que me atrajo esto, me atrajo esto, me atrajo esto, esta liga, no nos mintamos, no nos queramos, no pretendas que la gente sea tonta, pues, o vernos como tontos. Todos sabemos que la gente se vaya, ¿por qué? Por lo económico, por los contratos que te hacen. Entonces, siento que Renato Tepe también al hacer eso, eh, no, su tweet no va acompañado de sus actos, porque si él se está jactando con ese tweet de que él está compitiendo al más alto nivel todavía, pues no es verdad, No, porque pero al más alto nivel ya no está compitiendo. creo que Mantiene un el nivel. mensaje principal del tweet fue como que está de la mano con Agustín Lozano, ¿no? Porque Agustín Lozano es el dueño de ese club del Juan Pablo II. Entonces Cueva es jugador actual del Juan Pablo II, más que por un tema de competitividad, creo que lo dijo por un tema de que está ahí, o sea, como apoyando el mal manejo que tiene Agustín Lozano en la Federación Peruana. Y como lo decías ahorita, con eso de que a veces hay quienes se creen indispensables, no creo que sea el caso, pero me gustaba que Ricardo Gareca, para él nadie era indispensable. Para él Ninguno. nadie era indispensable. Imagínense No que dejara tenías, fuera a Jefferson Farfán. no tenías a Ya. Jefferson Farfán, usó a Edison Flores. No está Claudio Pizarro, entra Raúl Ruiz Díaz. No está, llámese Juan Manuel Vargas, pongo a Miguel Trauco. O sea, era un entrenador que no se hacía de problemas con los jugadores que querían estar y mostraban el compromiso. Y sabemos que estar en la selección peruana es un prestigio y en cualquier selección es un prestigio. Los ponía, los que mostraban el compromiso, los que mostraban el trabajo duro. Careca contaba con ellos y le resultó. Dejó una muy buena camada de jugadores. Miguel Trauco, Renato Tapia, Edison Flores, el mismo Joel Sánchez en su momento, que ya después no supimos más de él. Careca con Carrillo también, que lo potenció. Y Exacto, sí, claro, claro. Gracias, Jordani, gracias por tu regalito, mi hermano. Mira, aquí arribita en tu pantalla te va a salir ahí la meta que Jordani, a tenemos ver, hoy. Jordani, chévere, mi La meta que brother. tenemos hoy, que es un loguito de live, dice ahí, míralo ahí arriba. Son 20 que necesitamos, mi hermano. Gracias, igualmente se aprecia tu apoyo. Chévere, mi brother. Gracias, gracias. Compárteme el like también si puedes con tus amigos, que les interesa quizá un poco el fútbol también. Pueden aquí opinar y siempre serán escuchados aquí de esta esquina. Sí, entonces siento que ahorita la selección está patas arriba, la verdad. O sea, no se ve un cambio, por eso te digo, no se ve una mejora. No hay señales de que va a haber una mejora, por más que traigan a Guardiola. Sí, no, ojalá que esperemos que, o sea, nosotros como peruanos siempre quisiéramos ver a la selección mejorar y llegar Claro. a instancias finales, a Mayores. instancias Ajá. finales en lo que es una Copa del Mundo, llegarte a unos cuartos o en una Y Copa siendo América, sincero, ¿por qué no y ganarla? siendo Una Copa sincero, América. hay potencial. Hay Hay potencial, potencial, hay a pesar de talento. que muchos hinchas digan, no, que Perú clasificó al Mundial porque le quitó los 3 puntos a Bolivia en el TAS. O No, esto. Mi hermano, Perú le hizo partido a Croacia y le ganó 2-0 a Croacia, un equipo que llegó a la final en esa Copa en del la Copa del Mundo. Mundo.
Francia nos ganó y Francia dijo que la selección que más lo complicó por encima de Argentina fue la selección peruana. No, y aún Fue así con esos Paul tres Pogba puntos, el que declaró aún eso. así con esos 3 puntos del TAS, o sea, si no ganamos los partidos no íbamos, pues, o sea, demostramos que estamos ahí porque ganamos los partidos, como lo dijimos. Fue Uruguay a Lima, ganamos. Fuimos a Defensores del Chaco, ganamos. Ganamos, Fuimos a Quito, ganamos. ganamos. O sea, demostramos con creces de que el repechaje era totalmente merecido, valía la pena el repechaje. Entonces, yo no comparto eso que muchos hinchas a veces pueden decir que sí por los 3 puntos del TAS. No, porque volvimos y lo replicamos en la eliminatoria de Qatar 2022, más allá También, y con más puntos, creo y que con 2 puntos más. claro, ¿sí? Y, o sea, es algo que no comparto, más allá del partido de repechaje con Australia, que ya Y ahí volvemos y no. caemos en lo que dije hace un rato del periodista argentino, que Perú es la selección Sebastián Viñolo, brasileña con freno de mano mental. ¿Por qué? Porque, verdad, el peruano como es pichanguero, se acostumbra así, a poco. Entonces, cuando llega al mundial, wow, le tapa la cabeza porque el peruano, lamentablemente, no estamos tan acostumbrados a ir claro, al mundial. mundial. O sea, cuando llegan al mundial ya sienten que más allá de eso, ya es como que tocar el cielo. Y no, o sea, la gente, el peruano puede dar más, puede dar mucho más, puede llegar hasta instancias mayores en un mundial, en la Copa América lo demostramos, le metimos 3 a Chile, contundente, hacía Arturo Vidal haya declarado que no, que Chile lo tuvo todo el partido. Son No, palabras, Perú lo tuvo todo el partido y concretó de los cuando tenía primeros que minutos. concretar. De los primeros minutos Perú ¿Hace demostró su cuánto tiempo tú no supremacía. veías una superioridad así de Perú contra Chile? ¿Hace cuánto tiempo tú no la veías? Después de ese 3-0 contundente. Desde el Teníamos amistoso mucho en rato. Estados Unidos, 2018, 17, por ahí que ganamos 3-0 también. Con 2 goles del buen Pedrito Aquino, otro de los jugadores que nos dejó Ricardo Gareca. Bueno, Sí, que lo potenció, pues, ¿no? sí, pues entonces, bueno, estas sí han sido las declaraciones de Renato Tapia, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué irá a pasar? Esperemos que pasen buenas cosas con este nuevo entrenador, Y la la esperanza verdad. que tenemos, ¿no? La Bueno, al esperanza menos como hinchas de la selección, con, que las cosas cambien para bien y que nos acostumbremos a ganar, gente. Nos acostumbremos a ganar. Somos un país que a nivel futbolístico yo siento que somos ricos, o sea, tenemos mucho, hay talento, solo que a veces la mentalidad del peruano a veces es un poco corta, un poco pobre, vamos a decirlo así. Entonces, sin desmeritar, ¿no? Lo que han logrado, porque el ir al mundial también ya es un logro, pero hay más allá, hay cosas más que nosotros podemos lograr, que si no lo logramos es por la misma mentalidad que tenemos, que ya llegar al mundial ya es mucho y ya ahí nos quedamos. No, tenemos que ir por más. Y cuando el jugador peruano, cuando llegue un entrenador o una persona y les inserte nuevamente ese chip tan así de competitivo al peruano y se la termine por creer, van a pasar cosas seguidas como las que hizo Ricardo Gareca. Un mundial, puertas de otro mundial. Que al final, pues la tanda de penales ya es una, Copas es América también. una moneda al aire, pero, o sea, tenemos que fortalecernos mentalmente. Yo creo que al peruano le falta mucha fortaleza mental. Mucha fortaleza mental. Pero nada, como hincha sí espero realmente que la selección levante ya. Todas las selecciones pasan por un mal momento cuando es, ya saben, esta transición, ¿no? Esta transición siempre las selecciones decaen un Recambio poco, declinan, generacional. ajá. Pero ya esperemos que este tiempo pase lo más rápido posible y podamos volver a competir en eliminatorias. Sí, que es lo más importante, ¿no? Se extrañan esas épocas donde la verdad nuestra única preocupación era Brasil y, Y por ahí y Argentina, por ¿no? ahí Argentina, pero qué tiempos aquellos. Sí. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Es el presente de la Federación Peruana. Un poco el Esperemos que presente de cambie. la selección y la esperanza que tenemos, ¿no? Con los jugadores de la Y actualidad. como le decimos, este programa no ha sido para tirarle hate a nadie, sino que soy una persona franca. Hay libertad de expresión. Estoy dando mi opinión. Y siento que si alguien no está haciendo las cosas bien y es muy, muy evidente que no lo está haciendo bien y no se está asesorando bien, entonces hay que criticarlo también porque hay críticas constructivas. Entonces
estamos dando nuestro punto de vista y críticas constructivas. ¿En qué sentido? De que el presidente en este caso se empape más de fútbol, no de puestos de oficina, se empape de fútbol, porque él está entrando o está trabajando en la selección, él tiene que empaparse de fútbol. Él ahorita lo que tiene que hacer es levantarse, ver fútbol, almorzar viendo fútbol, cenar pensando en el día de mañana, qué partidos hay, qué puede mejorar la selección. No estoy diciendo que quizá su mentalidad no esté trabajando en mejorar la selección, pero no lo está haciendo de la manera correcta, no se está asesorando bien. Yo siento eso. Yo siento que mucha gente aquí, peruanos, también comparten la misma opinión que nosotros. Es eso, gente. No estamos acá tirándole, ¿me entiendes? Ni incitando el odio ni nada de eso. Simplemente estamos haciendo una crítica a una persona que se lo ha ganado a pulso, pues la verdad, y no da señales de mejora. Y eso genera una impotencia en uno como hincha, y lo único que uno está haciendo es pues decirlas, exponerlas nada más. Y en los futbolistas también que dan la cara, ¿no? Si bien es cierto la selección es una vitrina para ellos, ellos también en cada derrota, en cada mala gestión, son los que ponen el pecho y los que dan la cara. Así mismo. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por hoy con nosotros y ya saben, Sugerirnos temas ahí. sugerirnos temas y con nosotros será hasta la próxima. Chévere, mi brother.